de arriba. Listo, bueno, ya empezó. Hermanos, buenas noches. Vamos a darle comienzo a nuestra reunión, la que tenemos todos los jueves en Terrón, Colorado. Entonces, para que no nos distraigamos y estemos atentos al Señor, porque es el Señor en su palabra quien nos va a hablar. No me miren a mí, miren al Señor. Yo soy simplemente un comunicador, el que tiene la responsabilidad de dar la palabra hoy. Hermano Ángel, entonces, ¿por qué no oras por la palabra, por la iglesia? No se oye. Cada día aprendamos más tus palabras, Señor. Que cada día hagamos lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Gracias por darme la oportunidad de orar, Señor. Coloco todo esto en tus manos, Señor. Que siempre habla mejor por medio de tus palabras, Señor. Te doy gracias. Coloco este momento en tus manos, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Habla a nuestro corazón, Padre Santo. Y que cada día cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Y siempre lo hagamos y te agrade a ti, Señor, por medio de tus palabras. Te doy gracias, te damos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Si los hermanos me acompañan a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, vamos a leer un pasaje corto que nos va a dar como la base del compartir de hoy, creo. Por allí voy a empezar y vamos a dejar que sea el Señor el que se vaya moviendo en la libertad que le damos para que se mueva. Primera Corintios 11, ¿sí? Vamos a leer desde el verso 27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pues la palabra que quiero subrayar allí es discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Lo que estaba pasando está señalado al principio de la carta. Vamos al capítulo 1, hermanos. La primera de Corintios. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ellos no discernían el cuerpo del Señor? ¿Por qué no discernían? ¿Qué les pasaba? En su inmadurez no discernían. Entonces vamos a leer desde el capítulo 1 algo que el apóstol escribe y que nos muestra la condición espiritual de esa iglesia. Entonces, vamos a leer desde el verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido?
fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Bueno, ¿qué es lo que Pablo estaba mencionando? Así comienza esta carta, la carta a la iglesia de Corinto. Y la característica de esta iglesia, señalada aquí, y que genera toda esta epístola correctiva y de advertencias, es que ellos se encuentran divididos, como si Cristo pudiera estar dividido. Pablo tiene una revelación del cuerpo de Cristo, o de la iglesia, digámoslo mejor. Tiene una revelación de la iglesia. Y en esa revelación, él ve que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando nos muestra el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos entender esto, mirémonos a nosotros mismos. Miremos el cuerpo que tenemos. Nos vamos a dar cuenta que no está dividido. Nuestro cuerpo no puede estar dividido. La mano no puede estar por un lado, la mano izquierda no puede estar por un lado y la mano derecha por otro lado, como si eso se pudiera dar. Como si los miembros pudieran moverse en libertad por fuera del gobierno de la cabeza. No, nuestros miembros no se mueven así. ¿Cierto que no? Nuestros miembros se mueven porque nuestra cabeza les ordena que se muevan. La mano se mueve porque yo quiero que se mueva. Yo me levanto porque yo me quiero levantar. Así entonces, Pablo ve que es el cuerpo de Cristo, o que es la iglesia también. La iglesia, él la ve como el cuerpo de Cristo. Qué maravillosa revelación. Qué maravillosa. Y es necesario que con base en esa revelación nosotros miremos el discernir del cuerpo. ¿Por qué no se discierne? ¿Por qué como cristianos no discernimos lo que es la iglesia? Lo que son los miembros que pertenecen a la iglesia. Lo que son los ministerios que el Señor constituye. Lo que son todos los demás miembros de la iglesia. Que si la vemos como el apóstol Pablo según la revelación que el Espíritu le da, entonces yo creo que no nos dejaríamos arrastrar. O sea, salir de el lugar a donde Dios nos ha colocado. Han pasado cerca de 2000 años de que esta epístola fuera escrita. Y lo que vemos hoy en día, en la cristiandad, es que la iglesia está dividida. Está dividida. Como si pudiera estar dividida. La realidad espiritual es que no puede estar dividida porque Cristo no está dividido. Entonces, la palabra que vamos a usar aquí es miembros del cuerpo de Cristo que fueron arrastrados fuera de su lugar. Y eso ya es una operación que es operación del diablo. En su engaño, el diablo toma a los miembros del cuerpo de Cristo y los arrastra, los saca fuera de su lugar. Y de esa manera, entonces, el cuerpo de Cristo llega a tener déficit
de poder, ya que los miembros que le pertenecen han sido mutilados, han sido separados. Quiero que hagamos, antes de seguir adelante, meditemos un poquito en ese asunto. Imagínese usted que su cuerpo fuera cogido por alguien y le empezaran a quitar pieza por pieza, con un cuchillo, con un alicate o con una tijera, lo comenzaran a mutilar. ¿Dolería? De pronto, cuando le mutilan las manos, usted va a pensar, ¿y ahora cómo voy yo a escribir? ¿Cómo voy yo a cocinar? ¿Cómo voy yo a manejar? Una persona sin manos tiene una debilidad impresionante. Ahora quítele los pies, que no pueda caminar. ¿Qué sucede con una persona que ha sido mutilada de sus miembros? Que le otorgan la facultad de caminar y también los miembros que le otorgan la facultad de tomar cosas. Esa persona va a tener que depender de otro. Tendrá que ser colocado en una silla de ruedas para poderse mover y alguien tendrá que darle la sopa con la cuchara porque él no tiene manos para tomar. Bueno, imaginémonos al cuerpo de Cristo en ese estado. Hoy vamos a meditar un poquito en estos asuntos, porque a veces pasábamos de largo por las escrituras, no las meditamos, no nos damos el trabajo como de, a ver, ¿qué está tratando de decir esta escritura? ¿Qué será esto que está sucediendo en la iglesia de Corinto? Que la división está o es causada porque ellos no tienen una misma manera de pensar, porque no tienen un mismo sentir. En otras palabras, porque la manera de pensar y de sentir es la manera propia de cada uno. No es la mente de Cristo, no es el sentir de Cristo. Entonces, mientras que eso no llegue a nosotros, nosotros vamos a ser gobernados por otro espíritu. No vamos a ser gobernados por el Espíritu Santo. Y ese ha sido el trabajo de Satanás. Dividir. Impedir que podamos nosotros avanzar en el conocimiento de quién es el Hijo de Dios. No hay ninguna forma de que podamos decir que somos la iglesia de Jesucristo. O sea, miembros del cuerpo de Cristo. Mientras que no sea claro para nosotros qué es lo que es el cuerpo de Cristo. Si no es claro, no vamos a poder discernir. No nos vamos a dar cuenta de qué se trata una división. De hecho, muchos podríamos estar en el estado de la división. O sea, separado de Cristo. Separado de Cristo, hermano. Oh, yo soy cristiano. Sí, eres cristiano. Recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo es el que nos introduce por medio de su Espíritu en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es espiritual. Y nadie puede entrar en el cuerpo espiritual de Cristo a menos de que tenga el Espíritu de Cristo. Nadie. A menos de que haya nacido de nuevo. Nadie puede pertenecer al cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, a menos de que haya aceptado
a Jesús como el Hijo de Dios, a menos de que se haya arrepentido de su condición y reconozca la necesidad de un Salvador y que ese Salvador lo salva por medio de lo que Dios provee para él. ¿Qué es lo que Dios provee para él? ¿Cuál es la fuente de poder y de salvación que Dios provee para aquel que está separado de Cristo? El cuerpo de Cristo. Vamos a hacer la otra operación. Imagínense que te han mutilado un miembro. Ese miembro está separado. ¿Qué pasa con ese miembro separado del cuerpo? Se muere. Se muere porque ya no le llega la sangre. Pero ¿qué pasa si ese miembro es unido nuevamente al cuerpo? Vuelve otra vez a la vida, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué significa estar separado de Cristo? ¿Pero qué significa? Estar separado de la fuente de poder y de vida que está en su cuerpo. Su cuerpo es un cuerpo de resurrección de gloria. Nosotros participamos de la gloria de Dios al nacer de nuevo, al tener el Espíritu Santo, que nos introduce instantáneamente en el cuerpo de Cristo. Esa es la realidad. Tristemente, después de 2000 años de historia, la realidad ha sido trocada por otra realidad. Y es que al ser dividido el cuerpo o separado los miembros del cuerpo, muchas personas en realidad, después de nacer de nuevo, no son introducidas en el cuerpo real de Cristo, sino que son introducidos en una división. Ese era el problema de los corintios, que estaban divididos aunque pertenecían al cuerpo de Cristo de la iglesia local, por estar en esa condición de mente y de corazón, no alineados con el centro que es Cristo. Ellos decidían seguir hombres en lugar de seguir la verdad. Si hay algo que el Espíritu está haciendo hoy en día, es recobrándonos a la verdad, a fin de que seamos introducidos en la fuente del poder. Entonces, el cuerpo de Cristo no es una imaginería, no es un asunto que nos imaginamos. El cuerpo de Cristo es la realidad que las Escrituras muestran de quién es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo principalmente es el de Cristo, no es el de ninguna denominación ni de ningún pastor. No, eso no. No es que yo decido establecer una iglesia y resulta que le doy el nombre de iglesia y a la postre algo que comienza con un grupo familiar se convierte en algo gigantesco. Pero eso no la nosotros no entendemos, porque no entendemos o no entendíamos, pensábamos que eso estaba bien. Y como pensábamos que estaba bien, le dedicábamos toda nuestra vida, todos nuestros esfuerzos y aún dinero a esa causa. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, toda la vida. Pero no es la causa, no es la causa justa.
no es la causa justa. La causa justa es la causa del Señor, según lo que muestra en las Escrituras. Entonces, por eso es tan importante atender las Escrituras, convertirnos a las Escrituras y tomar decisión de corazón por la causa del Señor. Mientras que eso no lo logremos, nosotros no hemos entrado todavía en el primer nivel. Estamos apenas medio observando a la distancia qué es esto, de qué se trata, será que sí, será que no. A ver, vengo a oír, vengo a fisgonear. Yo he visto mucha gente que viene a las reuniones, oye las Escrituras, porque creo que lo que se comparte son las Escrituras. No se comparte mi idea. Yo no vengo a arrastrar a nadie. Yo sé que yo no soy el Salvador. Como dice Pablo, ustedes, ¿cómo así que me hacen a ustedes? Me hacen como si yo fuera el Salvador de ustedes. Yo no soy el Salvador de ustedes. Yo no morí por ustedes. Yo no, ni siquiera los bauticé. Para Pablo era muy claro quién era el Salvador. Quién era la cabeza de la iglesia. Un apóstol que fue llamado por el Señor porque el Señor le dio claridad. ¿Tú te imaginas a alguien que es llamado por el Señor para que vaya a hablar el evangelio del reino y no entienda lo que es la iglesia? ¿Cómo puede establecer a los que se van convirtiendo sobre una base incorrecta? No puede. Tiene que tener la revelación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y él la tenía. Entonces damos gracias a Dios por la revelación que Dios le dio al apóstol, la cual compartió con nosotros por medio de sus epístolas. O sea que las epístolas son la revelación de Jesucristo dada al apóstol, edificador, que fue sacado de su lugar donde vivía para ser enviado a donde estaban los gentiles, a fin de predicarles el evangelio del reino, que no termina solamente con anunciarles que Jesucristo murió por la humanidad, sino que la obra apostólica tiene un comienzo y tiene un fin. Y el fin es establecerlo sobre la verdad, sobre la base, sobre el fundamento, para que una vez se establece el fundamento, ya la iglesia puede edificarse sobre ese fundamento. Entonces, no podemos nosotros arrancar una obra, cualquiera que ella sea, en cualquier lugar, sin que los santos de esa localidad entiendan quiénes son Cristo. ¿Verdad? Porque es que cuando no tenemos entendimiento, vamos y venimos. Entramos y salimos. Como, qué bueno, hoy es el día en que el hermano Julián viene a predicarnos la palabra. ¿Y de qué sirve una palabra que se predica que no te establece, no te arraiga en Cristo? Porque una vez estamos arraigados en Cristo, algo va a suceder. Vamos a dar fruto. Coja una planta, por muy buena y muy fuerte que sea, y muy fina que sea la semilla, plantémosla en un sitio y al rato desarraiguémosla y plantémosla en otro sitio, y al rato desarraiguémosla y plantémosla en otro sitio, y dígame usted si esa planta va a dar fruto algún día. Jamás. Jamás, por muy buena que sea. Entonces, así somos nosotros. Si nosotros somos plantados a fin de que las raíces crezcan y se establezcan sobre el terreno correcto, no vamos a dar fruto. Y eso se nota en las personas, se nota el interés que hay en ellos de servir al Señor. Entonces, cuando ese interés no ha nacido, cuando no entendemos
que somos miembros del cuerpo de Cristo y como miembros del cuerpo de Cristo ya no nos pertenecemos. Somos del Señor para el servir al Señor. ¿O será que este dedo algún día se levanta con el deseo de no trabajar? ¿Ustedes han visto a alguno de sus miembros levantarse con el deseo de decir, hoy no trabajo, hoy me voy a quedar en cama, hoy voy a hacer huelga porque no me están tratando bien, hoy no voy a prestar servicio, no cuente conmigo? Ahora imagínense que todos los miembros se levanten de esa forma. Uno se quiera levantar de la cama y no se puede levantar de la cama porque está paralizado. Pero uno quiere levantarse y se da cuenta que no puede. Los miembros no le responden. Y yo creo que a veces el Señor permite que quedemos en ese estado, postrados en la cama, para darnos cuenta, para que nos podamos dar cuenta de lo que se puede experimentar cuando nuestro cuerpo no responde. Entonces, lo que quiero decir es que o somos o no somos. Es así de sencillo. No se trata de un asunto religioso. No se trata de echar demonios. No se trata de profetizar. No se trata de tener todos los dones. No se trata de tener los carismas del Espíritu. Aunque eso está incluido, y qué bueno que lo tengamos, pero de eso no se trata. Se trata es que con todo eso que tenemos, podamos ser miembros útiles en la casa del Señor. Mire que el Señor le dice, en Mateo 7, le dice a algunos, en ese día, porque va a haber un día, en que todos vamos a ser juzgados, algunos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa es la presentación que ellos hacen delante del Señor. El Señor les debe preguntar, bueno, ¿y ustedes qué han hecho por mí? ¿Ustedes qué han hecho por mí? Ah, no, mucho. En tu nombre profetizamos, en tu nombre le dimos la vuelta al mundo, echando demonios y profetizando y haciendo milagros. Ajá. Pero ¿saben qué? Yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué creen que el Señor dice eso a algunos? Yo conozco este dedo. Yo sé cómo es. Es fiel. Me sirve. Siempre está unido a mí. Pero ¿qué pasa con un miembro que no está? Puede hacer muchas cosas, pero ¿lo puedo conocer? No lo puedo conocer, porque no ha estado en mí. No ha estado en mí. Cuando el Señor escribe estas cosas, bueno, escribe no porque no escribió, pero cuando Él dice estas cosas, las dice para quiénes y a fin de qué, de que quienes lean entiendan qué. Él vino a qué. Sí, vino a salvar, vino a morir para salvar, pero también vino a establecer, a constituir unos discípulos a los cuales Él apostoló, Él envió para que ellos enseñaran a los discípulos a guardar todas las cosas que Él les había mandado. Entonces, las instrucciones de Jesús son para la iglesia principalmente. Y estos ejemplos que Él da nos ayudan a entender que algunos dentro de la cristiandad piensan que el hacer milagros, echar demonios, profetizar y muchas otras cosas es suficiente. Pero Jesús dice que no. Jesús dice que lo más importante es que Él
nos pueda conocer, nos pueda llamar por nombre. Por nombre. Porque una iglesia está constituida de santos que fueron añadidos a Él. Los podemos identificar. Podemos saber quiénes son. El hermano Diego. El hermano Diego. Siempre está en las reuniones. Antes no sabíamos de él, pero ahora sabemos de él. Muestra hacia el Señor. Está en la casa, está aprendiendo. Está sentado ahora, oyendo y aprendiendo y recibiendo. Pues yo digo estas cosas para que podamos discernir, aprender a discernir lo que es el cuerpo. Porque cuando no discernimos lo que es el cuerpo, entonces cualquiera hace parte del cuerpo. Pero en una localidad, hermanos, quien edifica el Señor Jesucristo. En una localidad. Cuando digo localidad, es en una ciudad. El que edifica su cuerpo, porque él dijo, y yo edificaré mi iglesia. Eso dijo el Señor Jesús, se lo dijo a Pedro. Cuando se lo dijo, cuando Pedro confesó que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dice, bienaventurado tú. Y yo sé quién eres también. Tú eres hijo de Jonás. Y te llamas Cefas. No, te llamas Simón. Pero te llamarás Cefas. Te cambio el nombre por la revelación que has recibido. Te llamarás Cefas, que es traducido por Pedro y que viene de la palabra piedra o pedrusco, porque eso fue lo que el Señor vio en él, que él era una piedra que iba a ser colocada sobre el fundamento, o sea, sobre él, que es el fundamento. Ese fundamento parte de la revelación que el Espíritu Santo da acerca de Cristo. ¿Y quién es Cristo según la revelación que el Padre da? Él es el Mesías, o sea, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para nosotros no es muy significativo el hecho de que sea el Mesías, pero para un judío muy significativo, porque el Mesías o el ungido era el descendiente de David que se sentaría en el trono de David, o sea, el rey de Israel. Era lo que el Señor le estaba revelando a Pedro. Él es el rey de Israel. Y también es mi hijo. Es el hijo de David, pero también es mi hijo. Y sobre esa revelación se edifica mi iglesia. Sobre esa roca, dice el Señor Jesús. Y sobre esa piedra, así se traduce, pero en realidad es roca. Y más que roca es sobre ese monte. Sobre ese monte. Porque el templo está edificado sobre un monte. El templo en Jerusalén está edificado sobre el monte Moriah, que la tradición lo reconoce como el lugar a donde Abraham llegó para hacer un sacrificio, el sacrificio de su hijo. Allí edificó un altar. Y allí, en ese lugar, el ángel le mostró un cordero que iba a morir en lugar de su hijo. Y allí Abraham vio el día de Cristo. Allí Abraham vio a Cristo muriendo por el hombre como un sustituto. Y eso hace parte del evangelio. Que él es el Mesías redentor que salvaría a su pueblo
por medio de la muerte y la muerte de cruz. Ese es el acto de amor y de poder más grande de un rey para salvar a todo un pueblo, dar la vida por todo un pueblo. Pero, hermano, hay algo importante en esto, que para nosotros es importante. Nosotros que somos gentiles, ¿qué es lo que debemos aprender acerca de esta revelación que Pedro recibe? ¿Será que Israel no hace parte del plan de Dios? ¿Será que la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, no está conformado de dos pueblos, que son los gentiles y los judíos? ¿Será que la casa de Dios, cuyo fundamento es Cristo, pero sobre ese fundamento está Jesús, y sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, que se edifica la casa conformada de dos pueblos? ¿Qué es lo que esto nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Que mientras que los judíos no entren a esa casa, la casa no estará terminada. Y los judíos no entrarán a esa casa hasta que los gentiles no maduren, hasta que los gentiles no disciernan, no entiendan lo que son. Entonces, hermanos, yo apelo al corazón de la iglesia y a la atención de la iglesia sobre estos temas que son trascendentales, porque van a permitir el retorno glorioso del Señor Jesucristo. En nuestro involucramiento como miembros del cuerpo de Cristo. Hago la siguiente pregunta. Si Cristo tiene un cuerpo y con ese cuerpo Él espera hacer la obra de Dios, porque cuando estuvo en la tierra hizo la obra de Dios con el cuerpo de carne que le tocó. Él tomó carne y con ese cuerpo caminó, con ese cuerpo habló, con ese cuerpo impuso manos, con ese cuerpo hizo la obra de Dios y la hizo bien, la hizo bien. Y ese cuerpo fue el que entregó en sacrificio por toda la humanidad. ¿Hizo bien? Súper bien. Ahora, ¿qué es lo que él quiere? Tener un cuerpo que en efecto lo tiene, pero que está constituido de los miembros, que somos nosotros, que lleguen a la madurez. Para que estando en la madurez, o sea, en la plenitud de Cristo, podamos hacer el servicio que Cristo quiere que hagamos. ¿Por qué no le podemos servir bien? ¿Por qué no podemos hacer lo que Él quiere que hace, lo que Él quiere hacer? Por nuestro estado de inmadurez. Y nuestro estado de inmadurez puede tener dos razones. Número uno, la ignorancia. Por la ignorancia somos inmaduros porque no conocemos. La segunda razón, porque no nos importa. Porque conociendo ahora la verdad, no nos interesa. Entonces, ¿cuál es el siervo que va a recibir más azotes? ¿El que hace mal por ignorancia o el que hace el mal conociendo la voluntad de Dios? Entonces, a veces es mejor ni conocer la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a hacerla. Yo diría, ¿para qué nos sentamos a oír la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a hacerla? ¿Me hago entender? O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Comezón de oír que nos gusta oír? ¿O, Señor, quiero conocer tu voluntad para hacerla? Si de verdad nuestra actitud es la de querer conocer la voluntad de Dios para hacerla,
Créame, hermano, que la vamos a hacer, porque el Señor conoce nuestro corazón y lo único que necesita es una fe como un grano de mostaza, un deseo ferviente, así nuestra fe sea pequeña. Él se encarga de lo demás. Él se encarga, porque en Él está el poder, no está en nosotros. En Él está el querer, no está en nosotros. En Él está el hacer, que no está en nosotros. Entonces, lo único que Él está buscando, por medio del evangelio del reino, es capacitar personas que estén dispuestas a hacer su voluntad. Y creo que estamos llegando a un tiempo muy crítico de la historia de la humanidad. Yo diría el más crítico, el más difícil, donde vamos a experimentar cosas que la humanidad jamás ha experimentado. Jamás, ni las va a experimentar después. Entonces, los únicos que van a pasar esa prueba, porque entienden, porque han recibido revelación, y la revelación viene acompañada de poder, y el poder es para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. O será eso, o será lo contrario. Entonces, ha llegado el tiempo de decidirse, de definirse por quién, o por Cristo, o por el diablo. Porque no hay otro. No existen sino esos dos señores. O Cristo, para seguirle a donde Él quiera llevarnos, y si nos quiere llevar hasta la muerte, pues esa es la voluntad de Cristo, que terminemos nuestra vida como mártires. ¿Acaso Él no vino a dar la vida por la humanidad? ¿Acaso el acto de dar la vida por la humanidad no es el acto más sublime de una persona? ¿Que alguien dé la vida por sus hermanos? Entonces, ¿a qué le vamos a temer? ¿Le vamos a temer a dar la vida por la causa de Cristo? Si no estamos dispuestos a dar la vida por la causa de Cristo, créame, hermano, que usted va a perder la vida siguiendo su causa. Porque viene el tiempo en que todo va a ser probado y el que está siguiendo su causa la va a perder. Le van a quitar todo y hasta la vida. Y va a morir. Perdóneme que le diga. ¿Ustedes han visto a un marrano cuando se da cuenta que lo van a matar? ¿Qué hace? Él sabe que lo van a matar. Un berrinche impresionante. Un berrinche impresionante. ¿Por qué? Porque no quiere que lo maten. Pero ¿qué hace un cordero cuando sabe que lo van a matar? ¿Cuál es la actitud de un cordero? Tan diferente, ¿no? Un cordero se entrega en los brazos de su matador y se deja degollar. Entonces el Señor quiere que seamos como corderos, no como marranos. Pero eso depende de nosotros. Eso depende de la actitud que tengamos frente al Evangelio, frente a la palabra, frente a lo que el Señor nos está mostrando, para que dejemos de buscar nuestra causa y sigamos la causa del Señor. Creo que ese es el énfasis de la palabra profética para este tiempo, para la iglesia. Ese es el énfasis. Hermano, estamos a meses. Yo no sé si a días, pero de seguro a meses de que el mundo deje de ser como lo conocemos. A meses. Se habla de un reseteo. La palabra resetear es una palabra técnica que se usa para sistemas. Cuando un computador está como funcionando mal, entonces se resetea para que arranque de cero y comience a funcionar bien. Entonces, el reseteo es como decir que el mundo ha venido mal, que el mundo está mal, está económicamente muy mal,
Políticamente, peor. ¿Sí? Moralmente, ni se diga. Religiosamente, tampoco está bien. Por toda la cantidad de cultos y de religiones que hay. Entonces, el reseteo es llevar al mundo entero bajo un gobierno que va a establecer lo que todos nosotros debemos hacer. Ese es el reseteo. Llevar a todo el mundo. Y nadie va a decir, yo no quiero, yo no puedo, yo no le jalo. Porque es algo de Dios. No es algo de nosotros, no es algo ni del mismo diablo. Es Dios el que está entregando el mundo a esta condición. Y obviamente va a usar al diablo para hacerlo. Y el diablo va a usar a todas las personas que están bajo él para lograrlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Pero si uno analiza eso, Mauricio, eso es una manipulación del pueblo para llevarlo a la vacuna. Sí. Están dando información que los picos están en el 90 y pico. Claro. Pero es una manipulación para manejar a la gente, sí, para que no se abstengan de la claro, eso está planeado. Hace más o menos 8 días, perdón, hablé con un amigo mío, médico, que en Bogotá trabaja con el Ministerio de Salud, y me contó que les han dado orden de que toda enfermedad la pasen por COVID, Sí. todo lo que puedan. Sí. Esto es un plan que viene desde años atrás. No, el colapsado es una imaginería. ¿Qué significa colapsar? Tú puedes colapsar a la fuerza algo y decir que todo lo que entra tiene COVID. Entonces, claro, todo va a colapsar porque todo tiene COVID. Cuando en realidad el COVID es un asunto mentiroso. O sea, hermano, no nos dejemos engañar, no nos dejemos meter ese cuento. Es un cuento. Es un cuento que obligará a todo el mundo a vacunarse para poder librarse del mal. Pero el mal es precisamente lo que quieren implantar. Ese es el mal. Sí, claro. Entonces, bueno, yo no estoy predicando de vacuna hoy, no quiero que nos enredemos con la vacuna. Yo estoy predicando del Señor, para que hagamos lo que el Señor nos manda. Cuando hagamos lo que el Señor nos manda, venga lo que venga. Venga lo que venga. Vamos a salir adelante. Puede hacer que venga la vacuna, puede hacer que venga otra cosa, el mismo diablo en persona, que vamos a salir adelante. No nos distraigamos con los asuntos externos. Atendamos lo que es interno, nuestro corazón. Es a donde el Señor está golpeando a la puerta. Y le está diciendo, óyeme, estoy afuera. Déjame entrar a tener comunión contigo porque tú no me has dejado entrar. Yo quiero tener comunión contigo. Entonces, Satanás sabe cómo distraer al mundo entero. Y el mundo entero está bajo el maligno. Tristemente, gran parte de la iglesia también. ¿Pero por qué? Precisamente porque no discierne, porque no tiene la madurez. Porque al no tener la madurez, ¿cómo puede discernir? ¿Cómo puede discernir una persona que no tiene el espíritu? ¿Cómo puede? Si el único que discierne es el espíritu. ¿Y cómo podremos tener el espíritu? Porque es que algunos dicen, no, hermano, yo tengo el espíritu en el espíritu, y eso no es suficiente. Puedes haber nacido de nuevo y no tener el espíritu en tu corazón. Porque es en el corazón, que es el motor de nuestra vida, donde el Señor quiere estar. Porque si Él es el Señor de nuestro corazón, entonces es el Señor de nuestro cuerpo, es el Señor de todo nuestro ser. Entonces, una cosa y otra cosa es conversión. La conversión
La conversión es una palabra que la Biblia usa, bueno, Jesús la usa y la usó con sus discípulos al decirle que ellos no se habían convertido todavía. Ellos no se habían convertido. Ellos tenían una relación con Jesús. Luego se dieron cuenta que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Pero no se habían convertido. No estaban dispuestos a dar la vida por él. Cuando llegó el momento y lo cogieron, todos se escondieron. No estaban dispuestos todavía a dar la vida por él. No se habían convertido de corazón. No estaban dispuestos. Y la verdad es que era imposible que pudieran hacerlo, porque el Espíritu no había venido en ellos ni sobre ellos. No habían nacido de nuevo y mucho menos tenían el Espíritu que les daba el poder para hacer lo que Cristo quería que ellos hicieran. Entonces la conversión es importante. Conversión. La conversión es la circuncisión del corazón y es cuando nosotros en un momento determinado de nuestra vida decimos, voy por esta. Hay una expresión que se usa o se usaba y es quemar las naves. ¿Quemar las naves para qué? Para no devolverse, para no tener la tentación de devolverse. Y voy a usar ese término. La conversión es cuando el hombre ya no se devuelve, ya no se vuelve a sí mismo, ya no se vuelve al mundo, sino que se convierte a Cristo para nunca más regresar. El Señor probó ese asunto con ellos y les dijo, si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. ¿Y qué pasó? La mayoría se devolvió. La mayoría, cuando se dio cuenta lo que el precio que implicaba seguir a Jesús tan alto, dieron la vuelta y dijeron no, ese precio no estamos dispuestos a pagar. Claro. Y el Señor Jesús los confronta y les dice, este es el momento en que ustedes tomen la decisión. O me siguen bajo estas condiciones o váyanse con ellos. Y allí Pedro dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Si nos devolvemos, ¿a quién vamos a ir? O sea, Pedro entendió, para Pedro era claro, que solo el que tenía palabras de vida era Jesús. Entonces, seguir a Jesús es seguir a Dios, es seguir al Creador, es seguir al que nos formó, es seguir lo mejor, aunque el precio sea nuestra propia vida. Mire, Dios ¿qué quiere? Dios quiere darnos la vida de Jesús. De hecho, envió a Jesús a morir para que nosotros que estábamos muertos pudiéramos ser salvos por medio de él, lo que significa tener la vida de él. Entendamos esa frase. Juan 3:16. Tener la vida de Jesús. Esa es la salvación. El que no tiene la vida de Jesús no ha sido salvo. El Señor le dirá, no te conozco. Puede profetizar, puede echar demonios, puede hacer milagros, puede hacer muchas cosas con los carismas del Espíritu, pero no es salvo en su alma. El alma no le pertenece a Jesús. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a comer su carne y beber su sangre. Entonces, esa es una determinación de cada uno de corazón. De corazón. Y es necesario hacerla. Algún día. Y si es hoy, mejor. ¿Por qué? Porque esa determinación te va a llevar a seguir a Jesús. A no devolverte. A no dejarte mangonear por el diablo. Porque el diablo mangonea, usa a aquellos que aún no se han decidido por Cristo. Obviamente, claro. Porque es que, mire, nosotros todavía somos
o estamos en un estado de ensimismamiento. En ese estado de ensimismamiento, no permitimos que nuestra vida sea tocada. Queremos gobernar sobre nuestra vida. Como si gobernar sobre nuestra vida nos fuera a dar los mejores resultados. Pero ¿qué dice el Señor? El que quiera ganar su vida la perderá. O sea, el que no quiera entregar su vida por mi causa, ese la va a perder. Y se estaba refiriendo a la vida del alma. La vida del alma, o en la vida, o en el alma es donde está la vida. O está la vida nuestra, o está la vida del Señor. Si la vida nuestra sigue gobernando, el Señor no es el que gobierna. Y estamos en un tiempo feroz, que nos vamos a dar cuenta, o el Señor gobierna, o el diablo gobierna. O es el diablo el que gobierna. Y te vas a dar cuenta cuando el diablo gobierna. Porque el diablo lleva a las personas a la muerte. El diablo no lleva a las personas a la vida. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. El diablo no trae ninguna bendición, trae muerte, destrucción, depresión, amargura, ira y todas las obras de la carne. Celos, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Eso está en la carne. Eso está en el hombre. Si el hombre no entrega su vida a Cristo de una manera genuina, eso es lo que va a salir de él. Ese es el manifestación del fruto de muerte que hay en él. No el fruto de vida, no el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo no voy a decir que me disculpen por dar estas palabras, porque yo no estoy pidiendo la disculpa de nadie. Yo digo esto no con jactancia, no me debo a nadie para tener que hablarle palabras al oído que le gustan y diga, uy, qué belleza. No, esto sí, este sí es un profeta de Dios que me habló lo bien que me va a ir en la vida. No, yo te digo lo que es Cristo, lo que el Señor me pone a hablar. Así todos se disgusten y así todos salgan rabiosos. ¿Sí? Porque yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé, yo no estoy señalando a nadie en particular, porque no sé. No sé quién está en esa condición, no sé quiénes están en esa condición, no tengo ni la menor idea, pero el Señor sí sabe. El Señor sí sabe. Entonces, el Evangelio es la voz de Dios para salvar, no para condenar, sino para salvar al que cree. Pero es una espada de dos filos que a su vez condena al que no cree. Condena al crédulo. Lo condena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él vino a salvar. Y el que no quiera ser salvado, pues entonces tendrá que ser condenado y será condenado por su propia boca, por su propia decisión de corazón que negó el Evangelio. Y será entregado a un poder engañoso, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Será entregado a un poder engañoso que lo va a arrastrar porque no quiso aceptar el amor de la verdad para ser salvo. Entonces, son palabras muy tenaces, muy fuertes, pero muy necesarias, porque de lo contrario, entonces no nos vamos a sacudir y no vamos a tomar la determinación de seguir al Señor como hay que seguirlo. ¿Sí? Él tenía muchos discípulos le seguían, porque era un evangelio, lo que él decía y lo que él hacía, muchas personas querían seguir. Pero llegó el día en que dijo, bueno, listo, solo me siguen los que están dispuestos a esto. Pareciera ser que al Señor el Señor no estaba buscando multitudes. A él las multitudes no lo sorprendían. Él no se dejaba engañar por la cantidad de seguidores que tenía. Incluso a los poquitos que quedaron les dijo, ustedes también se pueden ir.
¿Sí ven? Qué diferente, qué evangelio tan diferente, qué pastor tan diferente. Nada. Él vino a dar palabras de vida. Las palabras de vida son como tienen que ser, porque Él vino a traer la vida que procede de Dios y que es dada por medio de Cristo. La vida eterna. La vida eterna no es la vida que nosotros tenemos. La vida que nosotros tenemos en nuestra alma no es la vida eterna. Es una vida de muerte. Es una vida de muerte. Esa vida nos lleva a la depresión y a algunas personas al suicidio, a menospreciar sus vidas, a no amarse como se deben amar, a blasfemar en vez de bendecir. Pero la vida del Señor en el corazón es una vida que lleva a bendecir, a profetizar, a sanar. Todas estas manifestaciones del poder de Dios están implícitas, pero lo más importante es que la vida de ese creyente está en gozo pleno. Vive en un estado que nadie tiene. No importa en qué condición esté. Puede estar en una cárcel. Puede estar en las condiciones más deplorables. Pero en su corazón está el gozo del Señor. Puede saber que lo van a matar al día siguiente. No pierde el gozo. Es más, hasta más contento se pone. Porque sabe que después de que le corten la cabeza se va a encontrar con el Señor. Entonces es una vida diferente. Es una vida que es el producto de la fe, del haber creído en el Señor. Entonces esa es la palabra que necesitamos para hoy. Es la palabra que de verdad anima nuestra alma. Pone a nuestra alma en un nivel de poder. No es un ánimo que un día está y otro día no está. ¿Sí? Ese era el nombre de Simón. Simón. Eso significa. Simón significa caña que mece el viento. ¿Has visto una caña? Que cuando el viento sopla a la izquierda se va para la izquierda y cuando sopla a la derecha se va para la derecha. O sea, Pedro era así. Pedro era un hombre de doble ánimo. Se animaba y se desanimaba. Mi alma daré por ti. Y luego al rato estaba negando al Señor. Qué terrible. Pobre hombre. Ese era Simón. Un pobre y miserable hombre que no podía controlar sus emociones. Y si el Señor no lo rescata y lo libra de sí mismo por medio de la cruz personal, ese hombre nunca llega a ser el hombre que el Señor le dijo: tú eres Petrus, tú eres una piedra viva. O sea, vas a dejar de ser un hombre de doble ánimo y te vas a convertir en un hombre de carácter. El nombre que el Señor le dio profetizó sobre la vida de este hombre de doble ánimo, profetizó un carácter cristiano, carácter de un hombre que al final de su vida está dispuesto a dar la vida por el Señor patas arriba. Porque él dijo: no soy digno de morir como mi Señor. No soy digno, yo lo negué 3 veces. No soy digno de morir como mi Señor. Patas arriba he de morir. Y eso es lo que cuenta la tradición, que a Pedro lo crucificaron patas arriba. O sea, qué carácter, qué entereza. La tradición cuenta que Pedro, cuando Nerón persiguió a los cristianos en Roma, que Roma fue incendiada, muchos cristianos salieron huyendo a montarse en los barcos para huir de esa persecución. La primera persecución la inició Nerón. En esa persecución murió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro estaba a punto de montarse en el barco y salir libre, salvarse. Y se acordó
El Espíritu Santo lo retuvo y lo ciñó y le dijo, no, no me vas a negar otra vez. Y lo arrastró y se lo llevó para Roma y se entregó. Y se entregó voluntariamente, no porque lo cogieron, voluntariamente se entregó. Dígame, hermano, si esa no es una persona que ya tiene otro carácter. Total. Ese es otro, ese ya no es Cefas, perdón, ese ya no es Simón, ese es Kefas, que significa piedra. Piedra. Es lo que el Señor hace con nosotros, que somos como Simón, de doble ánimo. O sea, un alma que sube y baja y se deja mover de las emociones. No son las emociones las que nos deben gobernar. Nos debe gobernar es el carácter de Cristo. Nos debe gobernar la verdad. Nos debe gobernar el evangelio que tenemos en el corazón. Eso es lo que nos gobierna. Y eso es necesario para el tiempo que vamos a vivir. Porque el Señor nos está preparando para dar la vida por la causa. Entonces, más vale que demos la vida como la dio Pedro. Como la dio Pedro, como la dio Pablo, como la dieron todos los apóstoles. Dispuestos a dar la vida por la causa del Señor. Porque sabían que era la mejor causa y también sabían que habrían de resucitar y el Señor les daría galardón, la corona de la vida. Entonces hay premios, hermanos, para el que vive así, el que vive como un mártir, el que vive como aquel que se entrega por la causa del Señor. Así no lo maten, pero está dispuesto a morir. Eso es lo importante, estar dispuesto a morir. Porque solamente el Señor determina si mueres o no mueres como mártir. Porque la actitud del mártir está en el corazón. El mártir vive. Aquel que tomó la decisión de morir por Cristo, corazón, esa vida. La vida va a demostrar que sirve al Señor. No sirve su propia causa, lo que sirve la causa del Señor. Amén, hermanos. No sé, no parece mucho de aménes, pero no importa, yo no estoy buscando un amén. Ustedes sabrán, ¿verdad? Sí, cuesta trabajo decir amén. Cuesta trabajo. No digamos amén tan fácilmente. No vaya a ser que sea como aquel predicador que alguna vez yo lo oí, que oyó un amén por allí, muy como diciendo, por fin alguien dice lo que yo he querido decir y no he podido decir. Y entonces dijo amén. Y él lo cogió en fragante y le dice, si esto lo sabías, entonces, ¿por qué sigues cobrando el cheque? Dios mío, qué palabra esa, qué espada le cortó la cabeza. O sea, si nuestros amenes son como, ay, por fin alguien dijo esto que yo no pensaba, entonces, ¿por qué seguimos en la condición en la que estamos? No, el amén bíblico es, esa palabra es la que yo quiero vivir. Esa palabra es la que yo quiero vivir. Así quiero ser yo. Así quiero ser yo como aquel hombre que negó al Señor. El Señor lo restauró, lo levantó en su posición caída, porque estaba amargado por lo que había negado al Señor, pero el Señor lo restaura y lo pone como pastor del rebaño y al final de sus vidas entrega toda su vida, corporalmente hablando, porque ya había entregado su vida por la causa del Señor. Ahora quedaba entregar el cuerpo. Héroe de la fe. Ejemplos que nos muestran que yo digo esto, hermanos, con eso va a terminar. Yo sé que voy a morir. No me cabe la menor duda. Pero yo no quisiera morir. Yo no quisiera morir en un accidente. Que me coge el sopetón y ni me di cuenta. No quisiera morir en una cama. No quisiera morir postrado en una cama.
Si sé que voy a morir y sé que voy a morir, quisiera morir por la causa del Señor. Quisiera saber que entrego mi vida, que mi vida se esfuma sabiendo que es por la causa del Señor. Como Martín, de pronto. Soy muy cobarde para el sufrimiento. Le podría decir al Señor, como Pedro, no creo que sea capaz. La cruz no es para mí. Aunque no sé, el Señor prepara. Pero prefiero el hacha. O la guillotina, ya no hay hacha, hay guillotinas. Sí, 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 no, un golpe así, y ya, al instante en el Señor. Pero creo, hermanos, no, y no quiero jugar con eso tampoco, no faltaba. No, el Señor me libre de ponerme en una posición como en la que estaba Cefas. Mi alma daré por ti. Y el Señor le dice, no sabes lo que dices. No estás dispuesto a dar tu alma por mí. Me vas a negar 3 veces cuando vengan a reclamarte. Entonces, que el Señor nos prepare. Si hemos de morir por la causa del Señor, que sea el Señor el que nos prepare. Pero lo primero que debemos hacer es rasgar nuestro corazón. Circuncidar nuestro corazón. Determinar en nuestro corazón que hemos de vivir por la causa del Señor. Vivir por la causa del Señor es ser un miembro en el cuerpo de Cristo para su servicio. Y no dejarnos engañar por el diablo, que nos quiere engañar para sacarnos de ese lugar. Fuera de ese lugar, ningún sacrificio es válido. Ninguno. Todo es válido cuando servimos en el cuerpo la causa del Señor. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Y tampoco hay muchas palabras para decirte, Señor, cuán confrontante es tu palabra, pero cuán importante ella es en los momentos en los que estamos viviendo. Creemos, Señor, que hemos de dar un paso al frente, como cristianos que hemos sido, moviéndonos en este terreno. Pero tú nos estás llamando a movernos en otro terreno, en otro nivel de fe y de entrega de nosotros. Eso es lo que tu palabra muestra, Señor. Y solo tú sabes cuánto de ti hay en nosotros, para que estemos dispuestos en ti, en tu nombre, a dar la vida por tu causa. Mientras que eso se dé, Señor, forma al Señor Jesús en nosotros, hasta que llegue el día que podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Él estoy juntamente crucificado. Y por eso ya no vivo yo. Él es el que vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayúdanos, Señor, pues tu palabra es fiel y tu palabra extiende sus brazos amorosos, los cuales extendiste hacia tu Hijo, al cual llevaste a la cruz por todos los hombres. Tu amor fue tal por el mundo, que estuviste dispuesto a entregar a tu unigénito por el mundo entero. Ese es tu amor. Y en ese amor estás dispuesto también a que nosotros nos entreguemos por la causa de tu Hijo. Porque tu amor, ¿quién lo comprenderá? Pero hay muchos que se pierden porque nosotros queremos escondernos, guardarnos, confinarnos, ¿sí? Guardar nuestras vidas. Pero tú nos estás llamando a salir afuera. Así perdamos nuestra vida por la causa tuya. Señor, danos el acompañamiento.
danos el poder. Pero por sobre todo, ayúdanos a nuestra determinación para que nuestro mover no sea un mover en emoción, sino que sea un mover en la determinación por la convicción que tenemos de que no hay mayor servicio que servir a Cristo en esta causa. Así que es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y en el nombre de Él descansamos y esperamos tu respuesta. Amado Dios, amado Padre, amén. Amén. ¿Mm? Amén, hermano. Tanto por los dolores, no por los azotes que fueron horribles, pero lo que más le dolía era saber que iba a estar sin la comunión del Padre esos 3 días Sí, de la crucifixión. claro. Lo que le partía el alma era saber eso. Están abriendo postura, hermano Esperanza. ¿Verdad? Bueno, hermanos, les agradecemos que nos hayan acompañado en este compartir de esta comunión con los hermanos en Terrón, compartir de la palabra, y estemos orando por la palabra del Señor, por la palabra que el Señor nos regala. Estemos orando por esa palabra, porque creo que es la palabra del Señor para la iglesia de este tiempo. Y que así sea, porque creo que podemos entrar a este nuevo nivel, a este reseteo mundial con una actitud diferente. Entonces, un abrazo desde Cali para los hermanos que están allá afuera, en Estados Unidos, hermano Jaime y Gloria, también para el hermano Vicente, que hoy por causa de quebrantos de salud no nos acompaña, Esperancita también que aquí Diego te tiene aspirinas. Bueno, entonces Julián. voy a cortar la transmisión ya. Julián, Dime. ¿puedes orar un momentico por Gloria? Sí, ¿qué tiene? Un fuerte dolor de cabeza. Ya, listo. ¿Dónde está ella? ¿Ya está acostada por el dolor? Sí, se va a acostar porque tiene problemas en la cabeza y el pecho. Bueno, entonces hagamos algo. Mi hermano Jaime, vaya donde está su esposita, Sí. pero lleve el celular y vamos a hacer algo. Bueno, Lleva el celular para que estemos viendo. Espérate, entonces me toca prender el celular. Sí, porque ella no está aquí cerca, ¿cierto? Está que ella está oyendo. Ella está oyendo. Espérate, yo voy hasta allá a ver si me viene. Bueno, ok, si oye lo que estamos diciendo. Háblame, Julián. Habla, Julián. ¿Cómo, Jaime? Habla. Bueno, vas a imponer tus manos sobre la cabeza de la hermana Gloria. Impon las manos. Me dices cuando ya las tengas. Ella está brava conmigo porque no le hice cuando empezó la oración, entonces ahora está brava. Entonces, No importa. No, dígale que se brave, que se quite que quite la bravura. Ponle las manos, vamos a orar juntos. Que vamos a orar y se le va a quitar el dolor de cabeza ya. listo, Julián. ¿Listo? Dale. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos a nuestra hermana Gloria y conforme lo que dice tu palabra, que impondrían las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Tu palabra no dice que impondrían las manos y orarían, sino solamente impondrían las manos y ellos sanarían. Entonces, conforme a esa palabra, Señor, te pedimos que se haga justicia y que Gloria sea sana de su dolor de cabeza. Reprendemos ese dolor. Reprendemos las raíces que han llevado a ese dolor. Y te damos las gracias, Señor, por tu palabra y por la sanidad que opera en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén y amén. Amén. Que hagan las paces.
El hermano También, Jaime- también. Sí, también, también. Eso es más importante que el dolor de cabeza. Yo no me enojo, yo no me enojo. Bueno, listo. No, ya está hecho. No, sí, ya está hecho, ya. Muchas gracias. Bueno, mi hermano. Gracias al Entonces, Señor, gracias al Señor gracias al Señor, sí. y Es a al todos Señor. los hermanos que están de testigos de lo que el Señor hace. Bueno, aquí los hermanos te saludan y les mandan abrazos y todos los deseos de bienaventuranza. Amén. Bueno, entonces ya me despido, voy a tener que cortar la transmisión. ¿Listo? Listo. Sí, Gracias. señor.